Guaidó, al asumir la jefatura del Estado y las competencias que tiene un presidente, además teniendo la presidencia de la Asamblea Nacional con mayoría absoluta, pudo haber cambiado institucionalmente todo lo que necesitaba cambiar Venezuela para facilitar un cambio político, una transición política. En Pensadores de Conciencia. Interesante destacar no solo que el trabajo de Nicolás Maduro ha venido cayendo en función de lo que el pueblo llano quiere, sino que también la oposición ha perdido capital político por cada uno de los actores que han venido a llevar la bandera de la oposición. Ha ido tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso y decepción, tras decepción en todo lo que es el pueblo llano. Venezuela. Democracia o dictadura. Segundo episodio de Pensadores de Conciencia. Bienvenidos a Pensadores de Conciencia. Reflexiones para un mundo mejor. Yo soy Félix. Mi nombre es Kevin y damos gracias a Dios por este nuevo episodio. Bendito sea el Señor. Muy bien, hoy estamos a lo largo de este episodio, vamos a tocar el tema Venezuela, vamos a reflexionar un poco sobre las posibilidades o no, o si están dadas o no las condiciones para un cambio político en Venezuela. Perfecto, me parece excelente. ¿Desde dónde quisieras abordarlo? Porque el tema político de Venezuela podemos llevarlo desde el principio de la democracia hasta ahorita. No, yo entiendo esa parte, Okay. pero lo vamos a abordar con la llegada de Chávez, pasando por el capital político que heredó Maduro, lo que hoy día tiene el capital político Maduro y qué ha pasado con el capital político también de la oposición. Perfecto, abordémoslo. Entonces, por conversar un poco sobre la llegada de Chávez y con qué fuerza política, capital político llegó a la presidencia en el año 1998. Cuando Chávez llega al poder en el año 1998, cuando gana las elecciones, parte de un contexto político que es un fenómeno que se está dando muchísimo en el resto del mundo, que es la gran polarización que hay. ¿Okay? Chávez en su momento vino a ser un outsider de los actores políticos y de las figuras y partidos políticos existentes en ese momento, que eran los partidos políticos tradicionales, que estuvieron mandando durante 40 años. Las personas, la población venezolana, cansada de tanta corrupción, por ejemplo, entre uno y otro partido, y de tanta polarización, busca una alternativa, que en principio de hecho no era ni siquiera Chávez. Exactamente, eso quería... En principio, quien dominaba las encuestas en ese momento era Irene Sáez, la candidata Irene Sáez, que había sido alcaldesa de Chacao, que había hecho un gran trabajo en Chacao, y que era política, la que tenía mayor aceptación por parte de la población y del padrón electoral en ese momento. ¿Qué pasa? Ella pierde fuerza en el momento en el que deja que le alcen las manos a actores políticos de estos partidos que la gente ya no quería. Exactamente. Y en ese momento ella pierde todo y surge Chávez. De hecho, el cambio de la imagen pública que tenía Chávez al principio, que salía con un liqui-liqui, etcétera, y que después empieza a salir ya de traje, etcétera, un poco más formal, representa también el cambio de asesoría que él mismo tuvo. Evidentemente, lo que citas en cuanto a Irene Sáez fue fundamental para el crecimiento en ese momento del capital político de Chávez, y que se notó que lastimosamente Irene Sáez desconocía por completo el sentir del pueblo, y al sumarse a los partidos tradicionales, pues evidentemente se fue. Claro, perdió todo lo que había ganado en ese momento en cuanto a capital político se refiere. A partir de allí yo creo que pudiésemos saltar inmediatamente al año 2002 a través de este llamado golpe de Estado, donde estuvo el periodo de Carmona el Breve. Nosotros tenemos que concentrarnos en este momento en lo que es el capital político. El capital político de que ya Chávez definitivamente fue muy alto. En el año 2007 es la única elección que pierde Chávez, por ejemplo. Exacto. Que es la reforma constitucional que él quería implementar. Exacto. Pierde a través del movimiento estudiantil, etcétera, del año 2007, de esa generación del 2007-2008. A partir de ahí Chávez no pierde ninguna elección y tenía una clara aceptación por parte de una mayoría en cuanto al padrón electoral se refiere, claro, que lo llevó como consecuencia precisamente a no perder ninguna elección. Cuando todo empieza a decaer tras su muerte, que ya venían incrementándose las protestas a partir del año 2000, las que vimos en el 2002 pasaron, luego hubo unas en el 2005 y las otras muy fuertes en el 2007 que impiden precisamente que se logre esa reforma constitucional. Empieza un declive de ese capital político que tenía Chávez, producto de su intensificación
hacia el modelo comunista o Ok, hacia la ideología aquí ya comunista. estamos hablando, aún seguimos hablando de Chávez y de la pérdida de capital político Estando significativo él. estando él en el poder. Correcto. Perfecto. Eso se va incrementando hasta el año 2012, que son las nuevas elecciones, que es Hugo Chávez contra Enrique Capriles en ese momento. Ahí todavía tiene una mayoría y sin embargo, las elecciones fueron muy reñidas. Los resultados electorales daban casi que el 50 y 50 cada uno. Sí, pero en ese caso Capriles aceptó que había perdido. Sí, sin mayor complicación. Exacto. ¿Qué pasa? Que a partir de la victoria de esta elección presidencial de Chávez, empieza a decaer en condiciones de salud. Y en el año 2013 se anuncia que había fallecido Exacto. oficialmente. Entonces ya llegamos a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hereda este capital político con aquello de que apóyenme en nombre de... De Chávez, de hecho era su campaña, era el eslogan de su campaña. Exacto. Sin embargo, vemos unos cambios drásticos en la sustitución del tren ministerial que tenía en ese caso Completamente, Chávez. el Un cambio gabinete de completo. gabinete completo. Exacto. Incluso muchos de esos ministros exiliados en el resto del mundo. Empezaron a atacar de hecho Y también. empezaron a atacar también y empieza a desquebrajarse lo que era el chavismo en Exacto. este caso. De hecho, empieza ya no a hablarse de chavismo, sino de madurismo. Exactamente. Y el capital que hereda Nicolás Maduro en unas elecciones en donde aquí Capriles sí no acepta, pero empieza a decir que había ciertas inconformidades. De hecho, hubo una contradicción en el primer momento en el que él sale tras los resultados, hasta que efectivamente viene la gran frase que todos llaman de descarguen su rabia con las cacerolas y las ollas, etcétera, etcétera. A partir de allí viene un desquebrajamiento. ¿Okay? Se incrementa la polarización. Ya no se ve tan clara la mayoría de parte del régimen oficialista y empiezan a surgir nuevamente protestas. Estamos hablando del año ya 2014. En el 2014 todas estas protestas estudiantiles que salieron, etcétera, incluso civiles, empezaron a llamarles guarimba a partir de ese momento y que asume el liderazgo, aparentemente un documento que habían firmado 3 actores políticos que estaban en ese momento, que eran Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado. Da la casualidad que a través de ese documento que firman las 3 personas, meten preso a Leopoldo López y meten preso a Antonio Ledesma, pero no tocan a María Corina Machado. De hecho, no le han tocado actuar. No la han tocado hasta ahora. La han inhabilitado políticamente y sin sentencia, de hecho, pero más nada. A estas 2 personas que firmaron el mismo documento, sí la meten presa. Incluso, de hecho, Leopoldo López se entrega. La toma de la plaza de Chacaíto, etc. No es que lo meten presa, él se entrega. Él se entrega. Preso metieron a Ledesma. Y se une de alguna forma la oposición de cara a las próximas elecciones que se celebraron en el año 2015 para la Asamblea Nacional de Venezuela. En esta elección, por primera vez, gana la oposición y gana con mayoría absoluta toda la Cámara de Diputados. Exacto. ¿Qué representa ganar la mayoría absoluta en el Parlamento venezolano, que es unicameral? No es En como... principio se tenía muchísima esperanza en ese tema, pero evidentemente no se hizo lo que se tenía que hacer. Precisamente por eso. La fuerza que tiene la Asamblea Nacional, y más si se tiene mayoría absoluta, no es nada más a término legislativo. En Venezuela hay 5 poderes públicos. De esos 5 poderes públicos, la Asamblea Nacional representa 4 de los 5, porque nombra a los actores, a los representantes del poder ciudadano, a los actores y representantes del poder electoral, y nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no lo hizo. Lo único que hizo fue nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. No hizo más nada. A pesar de que había mucha crítica en torno a la desconfianza que había en el poder electoral. Y no se toca el poder electoral, etcétera, pero ya con mayoría absoluta eso Pudo haberse cambiado. Pero no sé. Allí se empieza a notar la voluntad política, se ve en las acciones. Y allí la voluntad política estaba escasa. A partir de esa falta de voluntad política de cambiar los poderes que se podían cambiar para recuperar la institucionalidad y la confianza en las instituciones venezolanas, y que no se hizo, así como no se hizo, por ejemplo, el referéndum revocatorio, que también daba opción, empieza la población venezolana a perder la confianza en los actores que representaban en la oposición.
Por Y supuesto. ese capital político de la oposición empieza también A mermar. a mermar y a disminuir. Y empieza una crisis también de representatividad, porque ya las personas no se ven reflejados ni en los que representan el oficialismo, ni en aquellos que representan la oposición. Y eso es una realidad absoluta. Fíjate tú que ahora que abordas los dos temas, es interesante destacar no solo que el trabajo de Nicolás Maduro ha venido cayendo en función de lo que el pueblo llano quiere, sino que también la oposición ha perdido capital político porque cada uno de los actores que han venido a llevar la bandera de la oposición ha ido tras fracaso, tras fracaso, fracaso, tras fracaso y decepción, tras decepción en todo lo que es el pueblo llano. Entonces no, conseguimos una disyuntiva en que nadie lo apoya. Yo creo que un año importantísimo en el contexto sociopolítico venezolano fue el año 2017. En el año 2017 vuelven a tomar las calles los estudiantes, vuelven a tomar Es las cierto. calles la población civil, y esta vez con una manifestación masiva en distintos estados al mismo tiempo, en las mismas fechas, etc. Incluso quien era la fiscal general en ese momento, chavista, Luisa Estela, empieza a cuestionar decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que traen consigo distorsión o rompimiento en esa cohesión que representaba en ese momento el oficialismo en Venezuela. A partir de allí entramos entonces en el plebiscito o en la consulta popular del 16J, no recuerdo si era el 16 de junio o el 16 de julio, pero que sí era previo a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la salida que vio el régimen para poder recuperar o resguardar las instituciones y atornillarse al poder. La Asamblea Nacional Constituyente, que su único fin constitucional es de proponer una nueva constitución, vino a ser una nueva Asamblea Nacional y a adquirir poder legislativo y a modificar las decisiones legislativas y los actos de ley que dictaba la Asamblea Nacional, siendo el poder legítimo y siendo lo que constitucionalmente le correspondía a la Asamblea Nacional, porque, repito, la Asamblea Nacional Constituyente, su única función es de proponer una nueva constitución que hasta el sol de hoy No lo ha hecho. no lo ha hecho y sigue estando activa la Asamblea Nacional Constituyente. Pasó en enero del año 2018, que es la masacre del Junquito. ¿Cómo muestra el régimen, una vez más, una cara autoritaria, totalitaria, una demostración de poder con el uso de la violencia a este grupo de personas que fehacientemente se mostraban en contra del régimen? Ese año 2018 vuelven a existir elecciones. La oposición en esta oportunidad decide no participar. Y Henry Falcón, quien había sido el jefe de campaña de Enrique Capriles en sus últimas elecciones, pasa a ser, en este caso, la figura de la oposición venezolana de cara a esas elecciones sin apoyo de otros partidos de la oposición. Y gana resultados electorales Maduro como presidente de Venezuela en ese momento. El Supremo de Justicia en el exilio, tras esta victoria, dice que no es una victoria real, porque la elección había sido írrita desde su convocatoria, porque la convocatoria la había realizado la Asamblea Nacional Constituyente no teniendo competencias para ello. Por tanto, constitucionalmente esa elección es nula. Sacan la sentencia y asume el presidente, conforme a la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional, que para ese entonces era Juan Guaidó, la figura del presidente ejecutivo. Aquí volvemos a ver todo lo que representó Juan Guaidó y volvemos a caer en el tema de lo que es la voluntad política. ¿Qué pudo haber hecho y qué no hizo? Juan Guaidó, al asumir la jefatura del Estado y las competencias que tiene un presidente, además teniendo la presidencia de la Asamblea Nacional con mayoría absoluta, pudo haber cambiado institucionalmente todo lo que necesitaba cambiar Venezuela para facilitar un cambio político, una transición política. ¿Qué se tiene que dar para que haya un cambio político en Venezuela? Básicamente tres cosas. La primera, la voluntad del soberano, que en este caso es el pueblo, de querer cambiar. Eso está, y está más que claro. La gente no está contenta con la luz, la gente no está contenta con No está contenta en general. nada, en general. Lo segundo es que las instituciones faciliten la viabilidad de ese cambio político. Y ahí está todo trancado. Ahí está trancado. Pero en su momento podía haberse destrancado.
porque se tenía la Asamblea Nacional, Pero vamos a aclararle mayoría absoluta. a la gente del programa lo que significa ese segundo punto. Que en este caso es el poder electoral y el resto de instituciones, facilitan ese intercambio, entonces podemos nosotros lograr que sea viable un cambio político. ¿Y el tercer punto? El tercer punto es precisamente que se den las condiciones de respeto legal para que haya el cambio político. ¿Qué quiere decir? Que haya independencia de poderes, que haya Estado de Derecho. En Venezuela No existe. no hay. Ok, ahora que vamos a irnos al punto directamente. Estamos ahorita en campaña y tenemos ya todos los antecedentes históricos que acabas de citar, parte de la oposición y los antecedentes históricos que tienen en cuanto a Maduro. Maduro se encuentra ahorita en una campaña que donde se presenta no se le ve gente. No se le ve gente, entonces no hay apoyo. Yo creo que ha sido un error esa salida a la calle para que se evidenciara que el capital político del chavismo no está con el madurismo, aparentemente. Y el capital político que está recogiendo en este momento María Corina Machado, que evidentemente tampoco estamos hablando de la cantidad de personas que apoyaban en su momento A la oposición. a la oposición. En Ahorita otros- sabemos que hay un apoyo, definitivamente se ve más el capital político en calle para María Corina Machado que para Maduro. Pero es que tampoco es que María Corina Machado está hablando. De hecho, las primarias le suben 2 millones o 2.400.000. Vamos a redondearlo en 3 millones para hacerlo Claro, más. no es lo mismo tener el 10% de apoyo y enfrentarte contra el 1% de apoyo, Claro, que evidentemente va a ganar por supuesto. En condiciones normales y en naturales. condiciones normales y democráticas y naturales, a decir que se tiene el gran apoyo popular del 80-90% de la población, 70, 60, 50, Ninguno 40. de los dos lo tiene. Ninguno ha llegado todavía a reunir este capital político. Exacto. Sin embargo, lo que sí se ve en este momento en Venezuela, y hablo de Venezuela porque no se refleja todavía en los venezolanos que se encuentran en el exilio. Sí, ¿ok? claro. Todavía el venezolano que se encuentra fuera de su país tiene cierta Sí. desconfianza en las instituciones Sí, porque lo que legítimas lo que por se ha todo lo que visto es una sucedido. manifestación política, pero de grupúsculos, realmente no ha sido Entonces, numeroso en ninguna parte del mundo. el capital político es el que se ha mostrado hasta ahora. Exacto. Mayoritariamente representa ahorita, de cara a las próximas elecciones, María Corina frente a Nicolás Maduro. A partir de allí, las condiciones para el cambio político, tal y como lo hemos conversado, no están dadas. ¿Qué puede hacer que haya un cambio político en Venezuela en este momento? Un apoyo institucional. ¿Habrá un apoyo institucional? No lo sabemos. ¿Se respetará habrá voluntad política de parte de quien representa y quien recoge ese descontento popular? ¿O volverá a pasar lo que ha pasado hasta ahora, en donde esos actores que recogieron en su momento ese apoyo popular demostraron no tener la suficiente voluntad política para llevar a cabo los cambios necesarios? Bueno, yo lo que creo que para cerrar este programa tenemos que entender definitivamente. No está claro el panorama desde el punto de vista por el capital político que ambos apoyan. Realmente no está claro el panorama. Para algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y la gran mayoría de las personas, como dices tú, en el exilio, pues lastimosamente no podemos ejercer el voto. Y en el caso de Nicolás Maduro, pues veremos cuál va a ser la conclusión de esto. De todas maneras, seguiremos escuchando y viendo sus opiniones desde Pensadores de Conciencia, reflexiones para un futuro mejor.